Yo te voy a contar el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones. Ya. Alí Baba era un pobre leñador que vivía con su esposa en un pequeño pueblecito dentro de las montañas. Un día, Alí Baba se disponía a adelantarse en el bosque cuando escuchó a lo lejos un rechinar de caballos. Y temiendo que fueran leñadores del otro pueblo, se introducían en el bosque para cortar leña, cruzó la arboleda hasta llegar a la parte más alta de la colina. Cuando estaba ahí, Alí Baba dejó de escuchar a los caballos, y cuando vio cómo el sol se ocultaba bajo las montañas, se acordó que tenía que cortar suficientes árboles para llevarlos al centro del pueblo. Así que afiló su enorme hacha y se puso a cortar el árbol más grande que había. En ese momento en el que empezó a tambalearse por el viento, el leñador se apartó para que no le cayera encima, descuidado que estaba al borde de un precipicio. Se resbaló y cayó 80 metros en la colina abajo y fue a golpearse contra unas rocas y perdió el conocimiento. Cuando se despertó, vio que estaba amaneciendo. Alí Baba estaba tan mareado que no sabía ni dónde estaba. Se levantó como pudo y vio un enorme tronco del árbol hecho pedazos entre las rocas, justo donde terminaba el sendero que atravesaba toda la colina. Así que buscó el cesto y fue a recoger trozos de leña. Cuando tenía un fardo casi lleno, escuchó como una multitud de caballos corrían justo donde él se encontraba. ¡Los leñadores!, pensó, y se escondió entre las rocas. Al cabo de unos minutos, 40 hombres pasaron a caballo a galope frente a Alí Baba. Pero no le vieron, pues este se había asegurado de esconderse muy bien, para poder observarlos. Oculto entre las piedras y los restos del tronco de árbol, pudo ver solo unos cuantos pies a la distancia de que un hombre se bajaba del caballo y gritaba: «¡Ábrete, sésamo!». Acto seguido, la colina empezó a tambalear y entre los grandes bloques de piedra se encontraba bordeado el acantilado. Uno de ellos fue absorbido por la colina, dejando un hueco oscuro y de grandes dimensiones por el que se introdujeron todos los hombres, con el que gritó a la cabeza. Al cabo de un rato, Alí Baba se acercó al hueco de la montaña, pero cuando se disponía a entrar, escuchó voces en el interior e intentó esconderse de nuevo entre las ramas y los arbustos. Los 40 hombres salieron del interior de la colina y empezaron a descargar los sacos que llevaban en los lomos de sus caballos. Uno a uno fueron entrando de nuevo a la colina, mientras Alí Baba los observaba extrañado. El hombre que entraba al último era el más alto de todos y llevaba un saco gigante atado con cuerdas a los hombros. Al pasar junto a las piedras que se encontraban en la entrada, una de ellas resbaló y su fardo se abrió en el suelo, dejando que Alí Baba viera su contenido. Eran miles de monedas de oro, relucían como estrellas, joyas de todos los colores, estatuas de plata, alguno que otro collar. Era un botín de ladrón, ni más ni menos que los 40 ladrones. El hombre recogió todo lo que se había desperdigado por el suelo y entró apresurado a la cueva. Pasado el tiempo, todos volvieron a salir y uno de ellos dijo: «¡Ciérrate, sésamo!». Alí Baba no pensó dos veces. Aún se respiraba el polvo que habían levantado los caballos para los ladrones, al galopar cuando se encontró frente a la entrada. «¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo!», dijo impacientemente una y otra vez hasta que la grieta se abrió ante los ojos del leñador, que tenía un cesto de leña en la mano y se imaginaba tocando el oro del interior de la gruta. Una vez adentro, Alí Baba tantaneó como pudo al interior de la cueva, pues a medida que se adentraba en el orificio, la luz del interior disminuía. Tras un pequeño rato caminando a oscuras con mucha calma, ya que sus piernas se enterraban hasta las rodillas en la grava del suelo, tocando las paredes, se dio cuenta de que había perdido la orientación y no sabía cómo escapar de ahí. Se sentó en las piedras, decidido a esperar a los ladrones, para conocer el camino de regreso, y decepcionado no había encontrado nada de oro. Se acomodó entre las rocas y se quedó dormido. Mientras tanto, uno de los ladrones entró a la cueva enojado y malhumorado, pues había partido a robar un nuevo botín. Se dio cuenta de que había olvidado su saco, y tuvo que galopar de vuelta para recuperarlo. En poco tiempo se encontró al final de la sala, pues se conocía que un terreno y además un ladrón llevaba la antorcha que iluminaba todita la cueva. Cuando llegó al lugar en el que Alí Baba dormía, el ladrón se puso a rebuscar entre las montañas de oro. Según el saco estaba perdido, y por el ruido Alí Baba se despertó. Tuvo que restregarse varias veces los ojos, ya que no cabía el asombro para ver grandes montañas de oro que allí se encontraban. No era arena lo que había pisado, sino piedras, rubíes, diamantes y otros tipos de piedra de mucho valor.
Se mantuvo escondido un rato mientras el ladrón rebuscaba su saco. Cuando le encontró, con mucho cuidado de no hacer ruido, se pegó a él para, sin ser descubierto, salir de ahí. Estaban aproximándose a la salida, y ya cuando el ladrón se detuvo, escuchó el jadeo que tenía en la parte interior de la cueva. Apagó la antorcha. Entonces, Alí Baba se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Quería ir a su casa, a por cestos para llenarlos de oro de que los ladrones volvieran. Pero no se atrevía a salir de la cueva, ya que escuchaba una enorme discusión. Decidió esconderse y esperar a que se volviera a hacer de noche. No habían pasado ni unas horas cuando escuchó unas voces que venían desde afuera. ¡Aquí la guardia! Era el guardia del reino. Los guardias estaban fuera arrestando a los ladrones y, al parecer, lo consiguieron porque escucharon a los galopes de los caballos y se alejaban en dirección a la ciudad. Alí Baba se preguntó si el ladrón que estaba con él había sido también arrestado, porque, aunque la entrada de la cueva había permanecido cerrada, no había escuchado moverse al bandido en ningún momento. Con mucha calma fue caminando hacia la salida y susurró: «Ábrete, sésamo», y se escapó de ahí. En su casa, su mujer estaba muy preocupada. Alí Baba llevaba 2 días sin aparecer y todo el mundo en el pueblo corría el rumor de que una banda de ladrones muy peligrosos estaban asaltando los pueblos de por ahí. Temiendo para Alí Baba, ella había ido a buscar al hermano, un hombre poderoso, muy rico y malo, que vivía a las afueras del poblado en una granja que ocupaba el doble del poblado entero de Alí Baba. El hermano, que se llamaba Semes, estaba enamorado de la mujer de Alí Baba y había visto la oportunidad de llevársela. Aunque era rico, era muy antipático y no había encontrado en el reino una mujer que quisiera. Cuando Alí Baba apareció, el hermano, viendo un peligro, su oportunidad de casarse con la mujer, agarró a su hermano por el chaleco y lo encerró en el almacén donde guardaba la leña. Ahí, Alí Baba le contó todo lo que había sucedido al hermano, que no quiso perder la oportunidad de aumentar su fortuna. Partió la caleza a la montaña de Alí Baba le había indicado, sin saber que la guardia real estaba al acecho en esa colina, pues les faltaba un ladrón por arrestar y esperaban que saliese de esa cueva. Pero, él sin pensarlo 2 veces, Semes se colocó al frente de la cueva y dijo las palabras que Alí Baba le había contado. En ese momento, mientras la puerta se abría, los guardias se lanzaron sobre Semes, gritando: «¡Al ladrón!», y lo capturaron sin contemplaciones. Aunque Semes intentó explicarles el por qué estaba allí, estos no le creyeron, porque estaban convencidos de que él era el último ladrón. Inventaría cualquier cosa para poder disfrutar él solo el botín, así que se lo llevaron al reino y lo metieron en celda con el resto de los 40 ladrones. Al otro día, Alí Baba consiguió salir de su encierro y fue en busca de su mujer. Le contó toda la historia y ésta, entusiasmada por el oro y a la vez asustada, acompañó a Alí Baba a la cueva de regreso. Los dos cogieron un buen puñado de oro, con lo que compraron un centenar de caballos y llevaron a la casa de su hermano. Durante varios días se dedicaron a llevar el oro de la cueva a la casa de su hermano. Una vez que habían vaciado casi por completo toda la cueva, uno de los ladrones, el que estaba todavía libre, se pusieron a buscarlo. Tardaron muchos días en encontrarlo, pues se había escondido en el bosque para que no lo encontraran los guardias. Pero ahí Alí Baba conocía muy bien el lugar y le tendió una trampa. Así que lo ató al caballo y lo llevó al reino, donde le entregó a cambio de que soltaran a su hermano. Enfadado con Alí Baba por haberle vencido, cogió un caballo y se marchó del reino. Alí Baba ahora vivía en una casa con 100 caballos que le servían para vivir felizmente con su mujer. Decidió asegurarse de que los ladrones jamás intentaran robarle otra vez su tesoro, para lo cual repartió su fortuna entre muchos sacos pequeños y se les dio un saquito a cada habitante del pueblo. Cada uno de los habitantes agradecieron enormemente porque iban a poder mejorar sus casas y comprar animales. Así como Alí Baba le robó el oro del grupo de los ladrones, que atemorizaban a todos sus vecinos, repartió sus riquezas con los demás y echó al malvado de su hermano del pueblo, pudiendo dedicarse entero a sus caballos y no teniendo que trabajar más vendiendo leña. Se dice que cuando Alí Baba sacó todo el oro de la cueva, ésta se cerró y nunca más se pudo volver a abrir.